dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Eso fue lo que le pasó a ese hombre, el faraón. Endureció su corazón a la voz de Dios, endureció su corazón a la autoridad de Dios y acabó mal, muy mal. Pues es lo mismo que va a pasar a las personas que, aún escuchando el mensaje del Evangelio, el gran amor, la manifestación del amor de Dios a través del Señor Jesucristo, continúan endureciendo su corazón a Dios y a su palabra, continúan rechazándole. Pues el mal les espera, caerá en el mal. Y el más grande mal que le espera a la persona que endurece su corazón es la condenación, es el juicio. Por eso Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira, la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras de juicio. Eso es lo que le espera a las personas por no creer, por seguir endureciendo su corazón. Pero ese estimado amigo, que ustedes está abierto a la palabra de Dios, solo le falta dar el paso de entregarse a Jesucristo, de recibirle a Él como Salvador personal. Muy bien, hermanos, nosotros continuamos con las meditaciones que hemos venido desarrollando estos días, las participaciones anteriores. El tema pues el cielo y la tierra, testigos presenciales de Dios. Nos hemos detenido, hemos estado viendo ahí en Salmos capítulo 19, donde nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Es decir, el cielo y la tierra, pues ellos testifican de Dios, hablan de Dios, cuentan de Dios, de su gloria, de su majestad, y todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo que podemos sentir, incluso que hay cosas que no podemos percibir, a nosotros nos atestigua de la existencia de Dios y nos habla de modo que podemos ver a Dios en todas partes, en todo lugar, porque la creación, todo lo que hizo, pues es obra de su mano, ¿verdad? Y con este pensamiento, con esta verdad, nos trasladamos a Romanos capítulo 1, donde vemos que en este punto los cielos y la tierra son testigos contra la humanidad incrédula. Según Romanos capítulo 1, versículo 18, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ha venido hablando ahí en cuanto a la incredulidad y la rebelión del hombre para con Dios, que aunque conocieron a Dios, habiendo conocido a Dios, dice, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de animales, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. Ellos decidieron pues porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, a pesar de haberle conocido por medio de las cosas hechas. Entonces, el cielo y la tierra testifican, y nos hemos detenido en Génesis, ¿verdad? Hemos detenido en Génesis. Decíamos que no es que nos estábamos desviando un poco del tema, sino que hemos visto pues cómo Dios, a través de su palabra, desmiente o elimina todas estas teorías del origen del cielo y de la tierra que estos que profesaron ser sabios han introducido al mundo y han pervertido la mente y los corazones de las personas y la han alejado cada vez más de Dios, porque ellos no quieren tener a Dios como pues, quieren vivir y hacer lo que les plazca sin una conciencia, sin que les pese la conciencia, sabiendo de que igual no va a pasar nada porque solo somos criaturas aquí en este mundo, y al morir pues ahí se acaba todo. No hay un creador ante el cual tengamos que dar cuenta. No hay un creador ante el cual vamos a rendir cuenta. Vamos a morir y ahí se va a terminar. Esa es la idea y la filosofía que el mundo quiere. Pero nosotros conocemos a la luz de la palabra de Dios que eso no es así. Dios nos creó, Él dio pautas, estableció normas y mandamientos de cómo
vida y todos tendremos que comparecer ante un día. Todos, tanto incrédulos como creyentes, ¿verdad? Son los creyentes en el tribunal y los incrédulos en el gran trono blanco. Todos compareceremos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que tomen muy en cuenta eso, estimado amigo. Usted también un día tendrá que presentarse delante de Dios. Y vamos nuevamente a Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí vemos que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra de vida esta noche. Seguimos considerando la teoría de la evolución. Decía que eso no tiene cabida, realmente no hay forma, no hay, es irracional, es sin sentido, y no hay forma en que la palabra de Dios apoye eso. Aunque algunos creyentes, bueno, por supuesto, los creyentes con la llamada evolución teísta o el creacionismo progresivo, ¿verdad? Es una que se está levantando, que no niegan a Dios, no niegan que Dios haya creado el cielo y la tierra, pero ellos aducen de que Dios pudo valerse de la evolución, ¿verdad? Sí, Dios creó todo al inicio, pero la evolución siempre se ha estado llevando a cabo. Eso, la verdad, dice no es así. Eso no es Dios lo que se sigue. Dios creó y lo creó bueno, y vio Dios que era bueno. Y una de las cosas que nos da luz y que nos dice que todo eso que estos hombres hablan es el factor tiempo, ¿verdad? Porque ellos hablan de millones y millones de años. Que la Tierra, todo lo que existe, tiene tantos años, porque es el tiempo que ellos han calculado, ¿verdad? De que pudo en su evolución llegar al punto en el cual está ahora y que continúa evolucionando, porque la evolución no se detiene, la evolución no se puede detener. Y ese es el cambio en ocasiones hacia un más elevado estatus de vida. Pero la Tierra no tiene tanto tiempo, no tiene tantos años. Ellos pueden ver, según los cálculos que han hecho, digamos, esta montaña a nuestras espaldas, cuando vemos en el día, donde se encuentra esa montaña para estar así, ha pasado tanto tiempo. Según nuestros estudios y nuestra observación. Pero un punto que ellos no toman en cuenta, decían la vez pasada, es que Dios creó todo y Dios no creó todo adulto y con apariencia de edad, ¿verdad? Dios hizo al hombre y a hombre, adulto. Dios lo creó un embrión y a la medida de ese embrión fue creciendo. Dios hizo al hombre y lo creó ya un hombre ya adulto, que con apariencia. Igual los árboles. Dios nos estuvo regando semillas en la tierra para que los árboles nacieran. Dios hizo crecer los árboles y los hizo crecer ya hasta con fruto, ¿no? Porque tenían que estar listos para el sustento del hombre. Porque Dios dice que creó el oriente un cuerpo y puso ahí al hombre. Entonces, y también de que la creación, la palabra es generada siempre la creación en tiempo pasado, en contrario a la evolución, dicen ellos que es algo que está llevándose a cabo. Dios creó y lo creó todo bien, dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, así, hermanos, vemos ya el día 1, y en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el verso 3, el día 1, pues, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos aquí, en el día 1, la creación de la luz. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Ahora, hermanos, ese también es otro punto, ¿verdad? Que muchos contradicen o que muchos cuestionan el hecho de la luz del primer día. Dicen ellos, bueno, pero ¿de dónde
sol y la luna no fueron creados sino hasta el cuarto día. El sol y la luna no fueron creados sino hasta el cuarto día. Entonces, ¿de dónde provenía esa luz? Si en los primeros 3 días de la creación, si no había ni sol y no había ni luna, no había ni estrellas. Muchos cuestionan eso y puede ser que se habla de luz y dicen, bueno, sí, ¿de dónde provenía esa luz? El sol y la luna no fueron creados entonces hasta el cuarto día. Es más, dicen ellos, porque el tercer día Dios hace producir la hierba, ¿verdad? El tercer día Dios hace producir hierba. Dicen ellos, no es posible. No es posible porque sin la luz del sol no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay oxígeno. Entonces, esto como que no cuadra. Como que no cuadra. Bueno, eso se torna un problema, hermanos, pues si realmente limitamos a Dios. Si limitamos a Dios, entonces sí sería un problema. Pero hermanos, pensemos y sabemos, conocemos realmente de que Dios es un Dios infinito. Es decir, Dios es infinito, no tiene limitaciones. Además de ser infinito, Dios es omnipotente. No hay nada que no pueda hacer. Y en eso, hermanos, Dios no necesita ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas para crear la vida. No necesita. Él es infinito. Pero a esas personas, por eso es que el relato de la Biblia es incoherente, no cuadra. Porque como es que hay luz, si el sol y la luna fueron creados hasta el cuarto día. Hermano Dios, es infinito. Y para hacer honesto, pues decir, bueno, no sabemos la respuesta concreta de dónde provenía esa luz, ¿verdad? No sabemos la respuesta concreta y específica de dónde provenía esa luz, pero sí tenemos en mente a Dios, un Dios infinito y omnipotente. Él no necesita del sol ni de la luna. Pero sí hay textos que nos hablan y que nos arrojan un poco de luz. Bueno, Dios es luz. Él mismo es luz. Él mismo es luz. Primera Juan, capítulo 5, verso 7. Primera Juan, capítulo 1. Primera Juan, capítulo 1, verso 5 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Y me llama bastante la atención los términos que utiliza el apóstol Juan en la lección del Espíritu Santo, en el verso 7, donde dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Aquí hay una diferencia. Nosotros, como creyentes, vamos a decirlo así, nosotros andamos en luz. Nosotros andamos en luz. Es decir, bajo la luz. Nos conducimos bajo la luz. Pero de Dios dice que está en luz. Está en luz. De Dios no dice que Dios anda en luz como que si hubiese una luz sobre Él, por medio de la cual Él se mueve. Nosotros sí, hay una luz sobre nosotros por medio de la cual nosotros nos movemos. Pero cuando Dios dice, Él está en luz, significa eso, que Él irradia luz. Él irradia luz, porque Él está en luz, porque Él es luz. Él no anda bajo la luz, Él es luz, está en luz, irradia luz, Él ilumina, Él resplandece, porque Él es luz. Y ese es el término que utiliza aquí. Si decimos que andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. 1
Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Nuevamente, la declaración de que Dios es luz, que Él es la luz y es una luz inaccesible. Él es grave, Él produce luz, Él es luz, la luz es la luz. El Señor Jesucristo dice: San Juan, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ya hablando de sentidos espirituales, pero el Señor Jesús es la luz. 2 Corintios capítulo 4, verso 6, dice de 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y Dios, ¿qué mandó? ¿Cuándo mandó? Bueno, Génesis capítulo 1, verso 3, y dijo Dios: sea la luz. Sea la luz, y fue la luz. Entonces dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, muy probablemente, la luz en los primeros 3 días, Dios mismo, Él es luz. Él es luz. Y decíamos que estos textos nos arrojan un poco de luz en cuanto a eso, y considerando también ya en la eternidad. Si usted ve, ya en la eternidad no habrá ni necesidad de luz, perdón, no habrá ni necesidad de luna y no habrá necesidad de sol. Dios no necesita el sol, Dios no necesita ni la luna para que haya luz. Él no necesita eso. Apocalipsis, capítulo 21, verso 23. Apocalipsis capítulo 21, versos 23 al 25. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Verso 16 dice: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellos. El verso 23 es claro, dice que la ciudad, Nueva Jerusalén, la ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna. No tiene necesidad. ¿Por qué no tiene necesidad de sol? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es su lumbrera. ¿Verdad? No habrá necesidad de sol ni de luna. Entonces, lo primero que decía, Dios no necesitó de sol ni de luna para que hubiese luz. Pero esos comentan nosotros, porque desconocen, no entienden, no saben y no conocen a nuestro Dios, no conocen lo grande que Él es y no conocen lo infinito que Él es. Ellos tienen un concepto vago de Dios, pero nosotros conocemos la verdad y sabemos y conocemos que Dios es ilimitado. Dios es ilimitado, ¿verdad? Y Él no necesita. Los hijos no necesitan ni del sol ni de la luz. Pero la luz, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Ahora, hermanos, aquí también vemos algo ahí entre líneas. Bueno, no nos dice la palabra de Dios abiertamente, pero ahí entre líneas podemos ver algo más que fue creado aquí este primer día. Y podríamos decir que algo más que fue creado el primer día, aparte de la luz, es el tiempo. El tiempo. Bueno, para decir, pero ¿por qué
el tiempo, hermano. Antes de la creación, no existía tiempo. No existía tiempo. Había eternidad. Había eternidad. Y la eternidad no entra en concepto de tiempo. La eternidad está fuera de tiempo. La eternidad no se ve afectada por el tiempo porque está fuera. Conocemos el espacio de eternidad, es perpetuidad sin principio, sucesión ni fin. Eso es eternidad. Eternidad es perpetuidad sin principio, sucesión ni fin. Entonces la eternidad está fuera de tiempo. Y antes de que el cielo y la tierra, las cosas fueran creadas, pues podemos ver, hermanos, que no había tiempo. Pero ya con la creación del cielo y la tierra, el tiempo también es creado. Lo dice el capítulo 4 y verso 5. Miren el verso 4 y 5 de Génesis capítulo 1. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Dios crea la luz. Dios crea la luz. Y Dios hace separación. Y según el contexto, dice que hubo tarde y hubo mañana. ¿Qué significa eso entonces? Que la tierra comenzó a rotar sobre su propio eje. La tierra comenzó a rotar ese primer día sobre su propio eje. Desde algún punto había una fuente de luz que alumbraba, y a medida que la tierra comenzó a girar, en una parte había luz y en otra parte había tinieblas. Y es donde Dios separa. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La tierra comenzó a girar. Y si la tierra comenzó a girar, eso significa que el reloj del tiempo también dio su inicio. ¿Por qué decimos que no podía haber tiempo antes de la creación? Bueno, porque no había un cuerpo en movimiento que pudiera establecer el tiempo. Nosotros conocemos el tiempo y sabemos el tiempo, o sabemos distinguir el tiempo precisamente por eso, por el movimiento de la tierra, ¿verdad? ¿Cómo que sabemos nosotros que ha pasado un día, o que ya pasó un día de 24 horas? No, porque hubo un momento en que el sol salió y un momento en el cual el sol se ocultó. Y es ese movimiento el que nos dice a nosotros y que nos da la pauta, y podemos conocer las horas, podemos conocer nosotros los minutos, el movimiento de la tierra. Y en cuanto a las estaciones, el movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol, ¿verdad? Porque la tierra realiza dos movimientos: el movimiento de rotación sobre su propio eje, es decir, la tierra está dando vueltas, se está rotando, pero al mismo tiempo que va rotando se va desplazando alrededor del sol. Entonces eso es lo que nos marca a nosotros el tiempo. Eso es lo que nos marca el tiempo. Y antes que no había nada, no había forma de cómo marcarlo. No había forma de cómo conocer o saber el tiempo. Alguien lo dijo así de la siguiente manera. Estaba viendo y leyendo un poco de eso. Dice un pensamiento de un hombre, dice: con el movimiento de las criaturas, el tiempo comenzó a correr su curso. Es absurdo buscar el tiempo antes de la creación, como si el tiempo pudiera ser encontrado antes del tiempo. Si no hubiera movimiento de un cuerpo mediante el cual el futuro, moviéndose a través del presente, pueda suceder al pasado,
luz, no había viento. Pero el tiempo comenzó, cuando Dios estableció ya ahí un día, el primer día. Y el tiempo ya dio la pauta para lo demás de la creación. Se comenzó a contar ya un día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día. Y terminó Dios la obra el día, y descansó el día séptimo, ¿verdad? Dios descansó el día séptimo. Entonces ahí se estableció el tiempo. Antes no existía el tiempo. Y esa persona pues habla de millones y millones de años. La verdad es que nuestro tiempo o nuestra era comenzó ahí. Y el tiempo, hermanos, no es absoluto. El tiempo, la materia, el espacio no son absolutos. El tiempo dejará de existir. Pero sí, el tiempo es una criatura de Dios y es un siervo de Dios. De modo que Dios lo creó. Y Dios sí puede efectuar su poder sobre el tiempo. Dios lo puede hacer. Él lo creó. Y Él es capaz, en primer lugar, de atrasar el tiempo. Atrasar el tiempo. ¿Dónde vemos eso? Van a ir en Segunda Reyes. Isaías, versículo 38, verso 8. Isaías 38, versículo 8. Dice: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Ezequías había enfermado, ¿verdad? Y Dios manda a Isaías a decirle a Ezequías pues, que preparara su casa porque iba a morir, ¿verdad? No iba a vivir. Entonces, cuando el profeta sale, Ezequías pues golpea su rostro hacia la pared y ora a Dios. Entonces Dios hace volver al profeta y le dice en el día de Ezequías pues, que le he concedido 15 años más. Entonces, la señal que Dios le da de que iba a cumplir lo que había dicho. Bueno, en Ezequías es fácil es que la sombra avance 10 grados, pero lo difícil es que retroceda 10 grados. Entonces Dios quiso retroceder, es decir, retroceder la sombra en el reloj de Acaz. Él retrocedió. Dios es el dueño del tiempo. Él es el creador. Y el tiempo es una de sus criaturas. Dios puede retroceder el tiempo, como también puede detenerlo. Puede detener el tiempo, según Josué, capítulo 10, verso 12 y 13. Usted conoce la historia, Josué, capítulo 10, verso 12. Capítulo 10, verso 12 al 13, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Eso es asombroso, maravilloso. Lo lee ahí, pero ya. Es decir, el sol se paró. El sol se paró. Israel dio atrás a sus enemigos. Y a Josué no quería que el sol se terminara sin antes acabar. Entonces oran a Dios y el sol se detuvo y la luna se paró. Y al detenerse los elementos, al detenerse los cuerpos,
porque lo que marca el tiempo es el movimiento. Al detenerse, el tiempo se detiene. El sol y la luna se detienen. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Lo hace Dios. Lo hace Dios y solo Dios puede hacerlo, y así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que no nos limita absolutamente nada. A Dios no nos limita nada. Él es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada. Y aunque Él es que puede, que controla el tiempo, a Él no le afecta el tiempo. El tiempo no tiene ningún efecto para con Dios. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 8. Libro de Segunda Pedro, capítulo 3, versos 8 dice: Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, no lo tiene, el tiempo no tiene afecto. A Dios no le afecta el tiempo, porque Él es eterno y es eterno. A nosotros sí nos afecta el tiempo. ¿En cuánto quisiéramos detener el tiempo? Ya cuando cuando entramos ya a los 30 años, quisiéramos que el tiempo se detenga, porque no avance nada. Pero no, después del tiempo se escurre como el agua en las manos. Pero a Dios no le afecta. Y de ahí, hermanos, hay otros asuntos, otras cuestiones, pues, con respecto a Génesis capítulo 1, el contexto del tiempo, pues, quizás son conclusiones o conjeturas, ¿verdad? De que sí, ya el cielo y la tierra existían ya hace mucho tiempo, que probablemente el hecho de que se encontrara desordenada y vacía se debió quizás al destierro de Lucifer, de Satanás. Algunos saben que atribuyen de que en este tiempo fue quizás el momento de que fue el tiempo en que se extinguieron los dinosaurios, ¿verdad? Y que al menos yo no he buscado referencia en cuanto a eso, de mi poco conocimiento, entendimiento que tengo. No sé si alguno de ustedes me contaba referencia en cuanto a eso, pero la verdad que el tiempo, nuestra era comenzó aquí. Nuestra era comenzó aquí, el tiempo. Cuando Dios dijo, fue la luz y estableció el día y estableció la noche. Fue cuando el tiempo, cuando la tierra comenzó a rodar. O sea, considerando y viendo pues esto más adelante, si existieron los dinosaurios, existieron, pero no pudo haber sido antes de eso. ¿Por qué? Porque tuvieron que alimentarse. Es decir, que hubo vida entonces antes. Hubo vida. Y según la palabra del Señor, no había ni vida vegetal y no había ni vida animal. Supongamos de los dinosaurios que eran herbívoros, ¿de qué se pudieron haber alimentado si Dios creó la hierba? Según el capítulo 2 de Génesis, capítulo 2, verso 4, dice: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Es decir, antes de esto, lo hubo. Antes de esto, lo hubo. Y el tiempo comenzó a Dios crea la luz y hace la separación del día y la noche, y con el movimiento, pues el tiempo da su inicio. Pero el tiempo también se acabará. La materia, tanto el espacio y el tiempo no son absolutos, se van a acabar. Llegará el momento en que el tiempo para nosotros
no tendrá poder, no tendrá autoridad, no tendrá ningún efecto. Y eso lo hacemos en la eternidad para siempre.